Nuevo golpe policial contra el entorno de ETA. Esta madrugada han sido detenidas 10 personas supuestamente pertenecientes a EKIN, al aparato político de la banda. Las detenciones se han efectuado en Navarra y País Vasco y entre los arrestados está Iker Moreno, hijo del portavoz de Batasuna, Txeluy Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es la primera operación a gran escala contra ETA tras el último comunicado de la banda terrorista en el que anunciaba un alto el fuego permanente, general y verificable. Enseguida les ampliamos esta información. Antes repasamos otros titulares, otras noticias de portada de este martes 18 de enero. El Ministerio de Sanidad espera el resultado de un informe jurídico para decidir si recurre o no el catálogo de medicamentos gallego. Leire Pagín asegura en el Senado que tener listas diferentes en cada comunidad va en contra de la igualdad de los españoles e introduce un nuevo argumento contra el Estado gallego. Pagín alega que destruirá empleos en el sector farmacéutico. Los pueblos del interior de Galicia se están quedando vacíos. Cada año nuestra comunidad va perdiendo habitantes. En 2010 se registraron 2.000 personas menos. Los expertos advierten que el progresivo envejecimiento y el abandono de la población agravará el nivel de dependencia de la sociedad gallega. Abierto el debate sobre el Estado autonómico, el presidente Zapatero advierte a las comunidades que intervendrá si éstas no controlan el gasto público. El Partido Popular propone fijar un techo de gasto para las autonomías y los partidos catalanes, excepto el PSC, piden que antes de tocar las comunidades se adelgace el Estado. Hoy está previsto que pase a disposición judicial el joven detenido por su supuesta participación en la agresión contra el consejero de Cultura de Murcia. El arrestado parece estar vinculado a grupos antisistema de extrema izquierda y ya fue sancionado hace un par de años por incidentes en un estadio de fútbol de Alicante. Primer día del nuevo gobierno de Túnez, un gabinete provisional formado por 4 ministros del antiguo ejecutivo de Ben Ali y 3 opositores. El primer ministro Mohamed Ghannouchi anuncia la amnistía para los presos políticos y que se legalizarán todos los partidos de oposición para las elecciones que se celebrarán en 6 meses. Comenzamos el repaso de la información con una noticia de esta misma madrugada. Al menos 10 personas han sido detenidas en Navarra y País Vasco en una operación contra la cúpula de EKIN, el aparato político de ETA. Es la cuarta vez en poco más de un año que se da un golpe al entramado de la banda y la primera tras el reciente comunicado de alto el fuego de ETA. La operación, que ha comenzado sobre las 2 de la mañana en Pamplona y otras localidades navarras, ha sido desarrollada por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía y coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska. Entre los detenidos está Iker Moreno, hijo del portavoz de Batasuna, Txeluy Moreno. A los arrestados, además de pertenencia a EKIN, se les imputa su integración en organizaciones de la izquierda abertzale, como Askatasuna o la propia Batasuna. El presidente Zapatero lanzaba ayer una seria advertencia a las comunidades autónomas. Si no controlan su gasto público, el gobierno lo controlará por ellas. Además, les recuerda que no tienen capacidad para emitir deuda. Mensaje claro del presidente del Gobierno a las comunidades autónomas. El Ejecutivo intervendrá si no controlan su gasto. Desde el diario británico Financial Times, Zapatero ha advertido a las regiones que tienen que ayudar a España a salir de la crisis y para ello tienen que recortar sus niveles de deuda. Este año podrán endeudarse como máximo un 1,3% del PIB. Y es que el Gobierno central tiene la llave, ya que las comunidades no pueden emitir deuda sin su permiso. Tajantes también han sido sus ministros. Todos tenemos que cumplir con los objetivos de déficit y en este sentido el Gobierno es claro y contundente. Porque es el Estado, el Gobierno central, el que tiene la capacidad de aceptar o no la emisión de deuda y por tanto en esas materias vamos a ser tajantes. Y es que Zapatero insiste en que el Gobierno central es el último responsable. En pleno debate sobre la sostenibilidad del Estado autonómico, Rajoy aclara que su partido defiende la existencia de las autonomías, pero pide cambios. Yo creo que no se trata ahora de hacer una enmienda de totalidad al Estado de las autonomías, sino de dar pasos hacia lo posible y hacia lo que es bueno. En primer lugar, yo le pondría modificar la ley de estabilidad y ponerle un techo de gasto y de endeudamiento a todas las autonomías.
Es decir, las autonomías no se pueden endeudar ni pueden gastar más que el techo que se establezca. Zapatero también aseguró que es necesario armonizar las leyes de las diferentes comunidades en materia comercial, para que así hacer negocios sea más fácil. Las declaraciones de Zapatero han tenido una rápida reacción en los partidos catalanes. Todos, menos los socialistas, piden que se aplique al gobierno central la austeridad antes que a las comunidades autónomas. Esquerra Republicana, Convergencia y Unió y los populares catalanes exigen a Zapatero que se ocupe de su déficit y que suprima ministerios antes de exigir nada a las regiones. Además, la Generalitat advierte, ellos no van a ser intervenidos por su deuda. Zapatero no habló solo de autonomías en su entrevista al Financial Times, también de las reformas que ultima España, entre ellas la financiera. Asegura que para acabar con las dudas es imprescindible terminar la reestructuración del sistema. Y fue más allá, afirmando que las cajas tienen que parecerse más a los bancos y cambiar su naturaleza para captar capital privado. Desde Galicia, Julio Fernández Galloso, el copresidente de Nova Caixa Galicia, dejó claro que es muy pronto e incluso temerario hablar de una segunda reestructuración. La ministra de Sanidad ha pedido informes jurídicos para saber si el catálogo de medicamentos gallego invade las competencias del Estado. Así lo aseguraba Leire Pagín ayer en el Senado ante la pregunta del senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza. La ministra de Sanidad no quiso concretar la actuación que llevará a cabo el Gobierno si los servicios del Estado determinan que el catálogo gallego invade sus competencias. Aunque explicó que tendrán que actuar, Pagín aseguró que tener una lista de medicamentos diferente en cada comunidad puede vulnerar la igualdad entre los españoles. Los supuestos informes que los socialistas gallegos encargaron sobre el BNG durante la época en la que gobernaban juntos en el bipartito llegará al Parlamento. El Partido Popular pide explicaciones y la consultora que hizo el informe ha negado en un comunicado que realizase una labor de espionaje. El informe, elaborado en vísperas de las elecciones municipales de 2007 y encargado por la Fundación Mixta, presidida por aquel entonces por Emilio Pérez Touriño, fue ordenado supuestamente para espiar al BNG durante la etapa en que ambas formaciones ocupaban el gobierno de la Xunta. Los populares se preguntan ahora si estas prácticas se han repetido en ayuntamientos y diputaciones donde PSOE y BNG gobiernan en coalición. O que temos que saber é se isto foi un feito illado ou se isto de espiar o Partido Socialista o seu socio o Bloque Nacionalista Galego con medios públicos resulta que foi a tónica habitual durante a legislatura do goberno bipartito. El PSDG niega conocer el informe y en cualquier caso se desvincula del mismo alegando que es algo ya pasado. O PSDG nin coñecía que se fixera ese informe, nin o encargou, nin participou, nin sabe absolutamente nada, máis alado que poñemos periódicos, pero non hai absolutamente ninguna vinculación dese informe co PSDG. Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego eludió pronunciarse al respecto, restando importancia al estudio elaborado por la consultora Torres y Carrera. Ayer se vivió una jornada de caos en los aeropuertos gallegos. La niebla que cubrió la pista de Barajas en Madrid originó decenas de cancelaciones y retrasos. Se vieron afectadas tanto las llegadas desde la capital como las salidas con destino a Galicia. Hasta las 3 de la tarde, último dato facilitado por AENA, se produjeron 7 retrasos y 5 cancelaciones en los 3 aeropuertos gallegos. En el resto de España, Barajas tuvo que cancelar más de 70 rutas y los retrasos alcanzaron hasta las 4 horas. Unas esperas que cada pasajero aprovecha de manera diferente. Pues durmiendo, yo estaba durmiendo ya, de pie. Pues o te compras un libro, una revista o con el ordenador trabajas. No puedes hacer nada. Además, yo fui auxiliar de vuelo muchos años y en realidad sé que no es culpa de nadie. O sea, son cosas que son inevitables. Pues con hora y media, más o menos. Porque no tengo por qué esperar hora y media por un problema que no es imputable a los viajeros. Impresentable. Galicia perdió casi 2.000 habitantes en 2010. De esta manera, nuestra comunidad comienza el año con 2.736.000 habitantes, un 0,7% menos. A Coruña es la provincia más poblada y Ourense la que menos. Lugo es la que más residentes pierde, casi 3.000 personas menos. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, que también señala que el 16% de la población gallega tiene menos de 20 años, frente al 22% que tiene más de 65. El 28% tienen entre 20 y 40 años y un 34% entre 40 y 65 años.
Galicia acumula cerca de 1 millar de edificios públicos que carecen de actividad. Es más, la mayoría se encuentra en un completo estado de abandono. En la larga lista nos encontramos mataderos, estaciones de tren o cuarteles, además de muchas escuelas rurales que acusan el descenso demográfico. Un paseo por la provincia de Lugo nos permite descubrir la infrautilización de algunas de estas dependencias. Rincones cargados de nostalgia que antaño generaron vida, pero que por circunstancias de la vida hoy se han apagado. En esta situación se encuentran varias estaciones de tren de la provincia, como las de Guitiriz y Parga. Sei que podría quedar ben aí. Calquera cousa, menos estar abandonado. Se non tempo fixeron función esas casas e agora non están facendo, pois hai que buscarlles unha utilidade. A miña proposta era facer na de Parga un centro de interpretación dos camiños e paralelamente eu daquela tiña a posibilidade de facer un aula de ensayo, un local de ensayo para a xente nova que quera practicar música. E iso había ubicado aquí na de Guitiriz. El acuerdo con Adif no ha sido posible por diferencias económicas. Ejemplos de edificios públicos abandonados los encontramos también en la ciudad de Lugo. Esta guardería, ubicada en el campus, lleva 6 años acabada y sigue sin funcionar. Hoy se ha convertido en foco de actos vandálicos con pintadas y otros destrozos a la espera de la aprobación del plan de urbanismo del que depende. Mataderos abandonados a su suerte tras años de función o un edificio emblemático que a simple vista parece consistente pero que se cae literalmente a trozos. Si se profundiza en él, como el viejo cuartel de San Fernando en pleno casco histórico de Lugo, son otros ejemplos de lo que fueron y de lo que son por la falta de uso. En pocos días, cuando se complete el traslado de pacientes al nuevo complejo hospitalario de Lugo, a esta larga lista de edificios públicos sin función aparente y en estado de abandono se sumará el Hospital Xeral. No es habitual que conceda entrevistas, pero anoche el presidente del mayor grupo de comunicación de nuestra comunidad le abrió las puertas de su despacho a Fernanda Tavares en una edición especial de su programa de actualidad, Vía V. El presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, se refirió ayer a la nueva etapa que empezó el periódico, que estrenó el domingo un nuevo diseño gracias a una de las rotativas más modernas de España. Unos cambios que solo suponen un lifting y que no alteran los pilares del diario preferido por los gallegos. El compromiso con Galicia, con sus gentes y el control crítico del poder con carácter independiente no van a alterarse después de 129 años de historia. No tengo otro compromiso. Es el único compromiso que tengo. Para mí Galicia es lo más importante de mi vida y a ella he dedicado todos los años de trabajo, que ya son muchos, y todos mis esfuerzos, mis recursos y todo, absolutamente todo, Galicia. Solamente Galicia. En el momento de crisis es fundamental, es absolutamente fundamental. El periódico tiene que ser la conciencia crítica de cualquier tipo de poder y tiene que ser el punto de encuentro con la gente o ciudadanía. La eurozona sigue sin pactar una reforma del fondo de rescate. La reunión del Eurogrupo de los ministros de Finanzas de la zona euro terminó anoche con el compromiso de acelerar los trabajos de reforma de los mecanismos de rescate. Sin embargo, el Eurogrupo no ha especificado si ese trabajo estará listo antes de la cumbre del 4 de febrero, tal y como exigía la Comisión Europea. Alemania y Francia son los países más reticentes a la ampliación del fondo. Berlín quiere además aprovechar la ocasión para exigir una mayor disciplina fiscal. Hoy el Ecofin se reúne de nuevo para dar pasos en la ampliación de ese fondo. La prima de riesgo española volvía a dispararse ayer hasta los 240 puntos después de que el Tesoro decidiera realizar una emisión de deuda extraordinaria. España emitió 6.000 millones en bonos sindicados, lo que significa que la subasta solo estuvo abierta a un determinado número de entidades, concretamente a 6 bancos, y tenía un precio fijado de antemano. El Tesoro ha colocado estos bonos a una rentabilidad del 5,59%, superior a la de días anteriores, pero con una alta demanda. Hoy la deuda española pasa un nuevo examen, con la subasta de letras a 12 y 18 meses. El Tesoro espera colocar entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Por otra parte, España recibía ayer desde Rusia el anuncio de que el país volverá a apostar por la deuda española tras el apoyo explícito que China dio a España hace 2 semanas. Ayer fue Moscú quien dio buenas noticias para el Tesoro. Según ha anunciado el viceprimer ministro ruso, Alexander Zhukov, el Ministerio de Finanzas del país va a revisar su decisión de no invertir en bonos del Tesoro, tal y como anunció a principios de noviembre, al calor del recrudecimiento de los problemas de los estados periféricos del euro.
Y ayer se celebró una nueva reunión entre Gobierno y agentes sociales para intentar pactar la reforma de las pensiones. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, volvió a juntar a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, junto con el presidente de la COE y también representantes de CEPIME. El objetivo era alcanzar ese pacto global en materia de pensiones, reforma laboral y negociación colectiva. El acuerdo parece estar cada vez más cercano. Todas las partes han asegurado que van a seguir negociando en los próximos días. Se sumó también al encuentro un grupo de técnicos para analizar las cuestiones más concretas del pacto. Y hoy el Pleno del Senado abordará la agresión al consejero de Murcia. El Partido Popular le preguntará al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, qué medidas va a adoptar para garantizar la seguridad de los militantes del PP y los miembros del Gobierno de la región. Ayer un hombre era detenido por su presunta implicación en la paliza que recibió este fin de semana Pedro Alberto Cruz. Según las primeras informaciones, se trataría de un joven antisistema de extrema izquierda que ya había sido detenido por agredir a un aficionado en un estadio de fútbol. Puede ser que hoy pase a disposición judicial. Mientras, Pedro Cruz continúa en el hospital evolucionando favorablemente de las fracturas faciales que sufre tras ser golpeado por 3 individuos con un objeto contundente. Cambiemos de asunto. La Sociedad General de Autores rectifica la política que ha mantenido en los últimos tiempos de llevar a particulares a los tribunales. La SGAE ya no emprenderá acciones penales contra los usuarios en el ámbito digital y además tendrá un defensor del cliente. Desde ahora es posible que la SGAE caiga un poco mejor al ciudadano de a pie, y es que la organización que preside Eduardo Bautista se ha puesto como meta sensibilizarse y adecuarse a los nuevos tiempos. Por ello ya no llevará a cabo acciones legales contra usuarios en el ámbito digital, solo lo hará cuando se trate no de particulares sino de estructuras organizadas. La SGAE se compromete además a adecuar el canon digital a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de ahora habrá un defensor del cliente, pero también un compromiso con la distribución de las obras vía Internet, sin olvidar la concienciación del consumidor. Todo para modernizar una sociedad general de autores que quiere mostrar desde ahora su cara más amable. Túnez estrena hoy un nuevo gobierno, no sin polémica. El primer ministro Mohamed Ghannouchi ha incluido en él a 4 ministros del derrocado presidente Ben Ali, algunos de ellos en departamentos clave como el Ministerio del Interior. Sin embargo, también da entrada en el nuevo ejecutivo a 3 destacados líderes históricos de la oposición. Este gobierno de transición se ha comprometido a liberar a todos los presos políticos del país, a legalizar a todos los partidos y a perseguir los casos de corrupción. También ha decidido retrasar hasta dentro de 6 meses la convocatoria de elecciones para dar tiempo a una debilitada oposición a que se reconstruya. Túnez se enfrenta a la mayor crisis política tras su independencia. El país debe construir de la nada una democracia multipartidista. La crisis política en Túnez deja ya 78 muertos, entre ellos ese hombre, el fotógrafo franco-alemán Lucas Dolega, que tras varios días debatiéndose entre la vida y la muerte fallecía ayer. Dolega, fotoperiodista de la agencia EFE, resultó herido el pasado viernes al ser alcanzado por una bomba lacrimógena cuando cubría los disturbios en el país. El gobierno francés ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. La revolución tunecina tuvo como detonante la inmolación de un hombre que se quemó a lo bonzo para protestar por la situación económica del país. En los últimos días, hasta 3 hombres han seguido su ejemplo en Argelia, Mauritania y Egipto. Algunos expertos hablan ya de efecto dominó, del contagio de la revolución de Túnez a otros países de la región que también sufren regímenes autoritarios y están asfixiados económicamente. Los tunecinos residentes en nuestro país viven con una mezcla de miedo y de emoción los últimos acontecimientos en el país magrebí. V Televisión ha hablado con Farida, una tunecina que reside en Vigo desde hace 18 años. Hablo casi con ellos todos los días. La noticia que me dan es que tienen miedo por los saqueadores por la noche. No tienen pan, leche, harina, o sea, lo que se compra todos los días en el mercado. No hay nada. No hay nada, no hay trabajo, no puedes hablar, no puedes protestar. Es que es horrible. Lo que es distinto, vea, cuando la gente van, los turistas van desde una cara distinta a lo que la gente que vive allá. Pues necesita un cambio radical. Un cambio, pero un cambio fuerte, un cambio para la juventud, un cambio para el país, un cambio para todo. Necesita un cambio grandísimo. Yo me gustaría volver. Yo, si mañana puedo, me iría mañana mismo para ver cómo está aquello. Y mi país lo quiero mucho.
Yo quiero a mi país, quiero a mi gente. El fundador de Wikileaks ya había avisado de que su próximo objetivo eran los bancos. Pues bien, un exbanquero suizo, Rudolf Elmer, entregaba ayer a Julian Assange 2 discos informáticos con 2.000 cuentas secretas de personajes importantes y de negocios. Al parecer, esos personajes tienen que ver con cuentas en paraísos fiscales como las Islas Caimán, con el fin de evadir impuestos. De confirmarse el contenido de los discos, esta filtración afectaría a multinacionales de todo el mundo, además de contener datos de más de 40 políticos en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Austria y parte de Asia. El delantero del Deportivo, Adrián López, podría abandonar la disciplina blanquiazul el próximo mes de julio. Todo apunta a que el punta asturiano ha firmado un preacuerdo con el Atlético de Madrid. Adrián ha querido mantenerse al margen de la polémica y asegura no saber nada, a la espera de que su representante se pronuncie. De confirmarse su marcha y la de Juan Rodríguez al Getafe, el Deportivo se quedaría sin 2 pilares básicos para la próxima campaña. El equipo colchonero fue el gran beneficiado de la jornada de ayer. 3-0 se impuso el Atleti al Mallorca gracias a los goles de Valera, Diego Forlán y Reyes. Los rojiblancos se aupan a puestos de Europa League. Son sextos con 30 puntos. El Mallorca es noveno a 3. El Deportivo sigue 13º con 21 puntos. Zaragoza, Levante y Almería cierran la tabla en puestos de descenso. Paco Herrera renovó ayer como entrenador del Celta por 2 temporadas más. El técnico catalán seguirá al frente del banquillo celeste al menos hasta junio del 2013. Esta es la imagen simbólica del acuerdo anunciado por el presidente Carlos Mourinho en el estadio de Balaídos. Junto a Paco Herrera también ha firmado su continuidad el resto de miembros del equipo técnico. Será posiblemente el único movimiento que se produzca en el Celta durante este mes de enero. Creemos que es el entrenador que nos puede dar esa tranquilidad que no tuvimos hasta ahora. Este ha sido un club que años atrás era un club muy importante en primera división y que ha tenido un porrazo muy grande y se está levantando. Quiere levantarse despacio, con orden, haciendo las cosas bien y sin querer vender humo. Y a todo eso me gustaba. Me parece que es suficiente como para que tener la ambición de formar parte de este proyecto. Y en tenis, Rafa Nadal acaba de debutar en el Open de Australia y lo ha hecho con una cómoda victoria ante el brasileño Marcos Daniel. El número 1 del mundo pasa de ronda sin apenas desgastarse. Nadal no cedió ni un solo juego y venció por 6-0, 5-0, momento en el que su rival se retiró de la cancha por problemas en la rodilla. Además, David Ferrer tumbó al finlandés Jarkko Nieminen, Feliciano López se impuso al colombiano Falla y García López hizo lo propio ante el alemán Berrer. La mala noticia de la jornada la protagonizó Marc Granollers, quien, como están viendo, no hizo sombra al serbio Novak Djokovic. En menos de una hora, a las 9 en punto, regresamos con más noticias aquí en Galicia, en V Televisión.